Ok, ya todos tienen su blog de notas donde les mostraba aquí cómo vamos a implementar un árbol binario. Les comentaba en la clase pasada de que existen diferentes tipos de árboles, en particular que vamos a aprender a cómo se implementa es un árbol binario de búsqueda. ¿Ok? Los árboles binarios, ¿sí? Siguen siendo tipos abstractos de datos y también van a tener, como al igual que las otras estructuras que hemos visto, unas funciones básicas o las funciones que nos han definido en sí la estructura. Dentro de estas funciones, ¿sí? La primera que vamos a ver, en este caso la de crear un árbol, que como al igual que las otras estructuras, crear un árbol, pues nos crea un árbol vacío, ¿sí? En este caso, nuestro elemento pues nos va a dar un valor nulo. Nuestra raíz, recordemos que la raíz es el elemento que nos define el inicio de un árbol. Vamos a tener un objeto tipo nodo de árbol y este lo declaramos nulo y esa es nuestra creación de nuestro árbol. Podemos nosotros crear un árbol o construir un árbol en donde tengamos, vamos a mandar nuestro elemento de raíz y dos posibles ramas, izquierda y derecha, que a su vez van a ser sus subárboles. Esto nos va a permitir poder decirle, ¿sabes qué? Este bloque de datos, constrúyemelo como un árbol. Verificar nuestro método para ver si nuestro árbol es vacío, pues también es un método booleano, al igual que las estructuras anteriores, en donde lo único que tenemos que verificar es si nuestra raíz es igual a nulo, pues nuestro es vacío, pues nos debería dar un verdadero, y en caso que fuera diferente de nulo, pues quiere decir que esa raíz tiene información y es un árbol y tenemos datos. Nosotros podemos también tener métodos de izquierdo y derecho que nos va a permitir obtener las ramas o subárboles, en este caso que vienen siendo hijos de un nodo raíz que le mande. Esto es, recuerden que lo que hicimos en el ejercicio pasado, teníamos nuestra raíz y empezábamos a analizar el subárbol izquierdo y el subárbol derecho y como si lo separáramos, y esto tenía todas las propiedades de un árbol porque era un árbol más pequeño. En este caso, estos vienen siendo sus hijos izquierdo o su hijo derecho o subárbol izquierdo o su subárbol derecho. Vamos a poder borrar un árbol y vamos a también tener un método que nos permita verificar si un elemento se encuentra dentro del árbol. Estos son los métodos más comunes. Pero recuerden que, al igual que todas las estructuras anteriores, los métodos dependerán de las necesidades que yo tenga para utilizar mi árbol en particular. ¿Ok? Otros métodos que puedo también implementar es poder determinar la altura del árbol, ¿sí? Verificar cuántos niveles tiene, determinar el número de elementos que tiene ese árbol, hacer una copia del árbol, es decir, tengo un árbol y quiero hacer una copia para poder implementarla, para poder hacer otra cosa con ese árbol, pues esto me permitiría crear una copia de un árbol para tener dos exactamente iguales y poder trabajar con ellos. Visualizar un árbol binario en pantalla, y no me refiero a la parte de imprimirlo en prefijo, en postfijo o entrefijo, sino visualizar un árbol, algo que me permitiera ver un árbol de esta manera, ¿sí? Es decir, un árbol en forma de árbol, desde mi raíz, sus nodos, sus hijos,
el hijo izquierdo, el hijo derecho y así sucesivamente todos los elementos, poderlos imprimir. Créanme, es un reto bastante interesante de programar y puedo hacerlo. Determinar si dos árboles son idénticos. Tengo dos árboles y verificar que cada uno de sus elementos se encuentra, los elementos de un árbol se encuentren en el otro en la misma posición, es también un método interesante para poder saber si dos árboles son iguales. Poder borrar un árbol, que ya vimos que acá lo podemos tener. Y para otro tipo de árboles que vamos a ver más adelante, ahorita les dije, vamos a ver en particular el árbol binario de expresión, el árbol binario de búsqueda, poder evaluar una expresión de un árbol. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de otro tipo de árboles binarios que se llaman árboles binarios de expresiones. Es decir, yo pueda mandar un árbol binario de expresiones y que me dé el resultado de esa operación. Esas son funciones que también se pueden implementar. Repito, se pueden implementar muchas funciones para un árbol, pero dependerán las necesidades que yo tenga del uso de ese árbol. ¿Ok? ¿Y cómo implemento un árbol? Pues vamos a empezar, en este caso, por mi nodo. Permítanme, no se visualiza esto. Ok, a ver si ya. Empezamos por el nodo, ¿ya lo ven? Chicos. Sí, profe. Ok. ¿Qué sucede ahora con mi nodo? Mi nodo, dijimos, va a tener tres segmentos. El segmento de datos, mi subárbol izquierdo o mi hijo izquierdo y los hijos derechos o subárboles derechos. Básicamente esta es la estructura básica de un nodo en donde el dato puede ser cualquier elemento, un entero, un char, un booleano, un objeto, otra estructura, un gráfico, lo que yo quiera para utilizar mi información. Y los subárboles, en este caso los atributos izquierdo y derecho, vendrían siendo punteros a otro nodo para que yo los pueda ir uniendo. Así como teníamos nosotros estructuras, la mayoría de las primeras estructuras que vimos solamente teníamos nuestro dato y su siguiente. Bueno, aquí lo que vamos a tener es nuestro dato, su hijo izquierdo y su hijo derecho. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? De tal manera que nuestro árbol queda de esta manera. Vamos a tener un nodo que vamos a llamar raíz y a partir de esa raíz es donde empieza nuestro árbol. ¿Sí? Tengo que tener un elemento que me indique dónde empieza mi árbol. Mi árbol empezará en raíz y a partir de ahí tengo su subárbol izquierdo y su subárbol derecho. ¿Cómo voy a poder identificar si el nodo que tengo es una hoja o es un subárbol? Pues cuando su hijo izquierdo y su hijo derecho valen nulo, quiere decir que este elemento es una hoja, este también es una hoja, y puedo tener, y si son diferentes de nulo, entonces tienen hijos o tienen subárboles ese nodo. ¿Ok? ¿Cómo voy a crear mi nodo? O mi árbol, perdón. Para mi creación del árbol, el método crear o mi constructor de árbol, pues lo único que tengo que hacer es tener nuestra raíz y la raíz la declaro en nulo. En ese momento yo ya sé que tengo un árbol vacío porque la raíz vale nulo y es como creo un árbol. De este se puede derivar el tener el método árbol vacío, ¿sí? Que recordemos que debe ser un método booleano en donde nos regrese un verdadero si raíz es igual a nulo o un falso si es diferente de nulo y eso significará que tiene información. Les comentaba que los métodos de impresión de un árbol vamos a tener tres posibilidades. En este caso,
cómo se implementa cómo imprimo mi árbol. O mejor dicho, cómo imprimo el contenido de mi árbol. Los métodos van a ser métodos recursivos, ¿sí? Y tenemos los tres casos. ¿Recuerdan en la clase pasada cómo imprimíamos el contenido de nuestro árbol? Que teníamos, en este caso, 3 elementos y nos indicaba el orden que teníamos que tener para verificarlo en prefijo, posfijo o entrefijo. Bueno, vamos a hacer ese mismo algoritmo. Yo les dije, esto que ven aquí viene siendo el algoritmo. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, en el caso del prefijo, que me tiene que regresar una cadena, lo que voy a recibir es un subárbol y otra cadena. ¿Ok? ¿Y qué tengo que hacer con esto? Primero, inicializo una cadena local con un valor vacío y pregunto si ese subárbol, si el subárbol que estoy recibiendo es diferente de nulo. Si el subárbol que estoy recibiendo es diferente de nulo, entonces voy a concatenar, ¿sí? A mi cadena, voy a concatenar del subárbol, ¿sí? La información de ese nodo. ¿Ok? Le voy a concatenar la cadena que estoy recibiendo. A esa cadena que estoy recibiendo le voy a concatenar la información del nodo que estoy recibiendo. Después voy a concatenar a la cadena que recibo como parámetro el prefijo de su subárbol izquierdo. ¿Ok? Mando el subárbol izquierdo y mando otra vez esta cadena. Y posteriormente voy a concatenar en la misma cadena el prefijo, ¿pero de quién? Del subárbol derecho. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo estaba el triangulito? Tenía, en el caso del prefijo, imprimía mi nodo, de ahí me recorría el subárbol izquierdo en el formato de prefijo y posteriormente recorro el subárbol derecho. Esto, y ya por último regreso la cadena. Esto viene siendo el método para poder imprimir un árbol en prefijo. En entrefijo, ¿qué hacíamos? Pues recuerden que nos recorríamos en orden todo mi subárbol izquierdo, imprimía el nodo y luego recorría mi subárbol derecho. ¿Ok? Y en posfijo, recorría mi subárbol izquierdo en posfijo, recorría en posfijo mi subárbol derecho y por último imprimía el nodo. ¿Lo recuerdan? Pues estas líneas de código, bueno, estas líneas de pseudocódigo son las que me van a poder permitir implementar la impresión de el contenido de un árbol en prefijo, en posfijo y entrefijo. ¿Cómo voy a insertar datos en mi árbol? Para poder insertar datos en mi árbol, recordemos que tengo que recibir mi árbol y tengo que recibir, en este caso, la información que quiero agregar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo dos métodos, una manera recursiva y una iterativa. Mi método insertar, donde recibe un dato, lo único que tengo que mandar a hacer es que en mi raíz voy a insertarle el nodo en esta raíz, mi dato. Esta raíz viene siendo un subárbol, la primera vez y todos los elementos que yo los voy a insertar. Donde insertar nodo es otro método, ¿sí? Que me va a regresar un tipo nodo. Voy a recibir mi subárbol y el dato que quiero insertar. Una vez que tengo eso, ¿qué tengo que hacer? Si el subárbol que estoy recibiendo es nulo, entonces ese subárbol va a tomar el valor del nuevo nodo que estoy
insertando, mi nuevo nodo va a ser el primer elemento y el dato va a ser mi nueva raíz. Si el subárbol que estoy recibiendo no es nulo, es decir, tiene información, tengo que preguntar si mi dato es menor que el dato que tengo en ese nodo. ¿Por qué tendría que preguntar si es menor que el dato que tengo en el nodo? Los hijos menores se van a cargar del lado izquierdo, ¿sí? Es decir, mi subárbol izquierdo, en el subárbol izquierdo, yo debería insertar el dato que estoy recibiendo. Aquí, por favor, corríjanle, le falta un paréntesis, ¿sí? Lo inserto en el subárbol izquierdo. Y si no es menor, pues lo mando, pregunto si es mayor, y lo mando al subárbol derecho. Y una vez que tengo esto, regreso a mi subárbol. Y esto está haciendo una llamada recursiva, ¿sí? Porque recuerden que nuestro método se llama insertar nodo. Y lo estoy mandando llamar primero con el subárbol izquierdo o, en su defecto, con el subárbol derecho. Esto es cuando yo lo implemento de manera recursiva. Si yo lo quiero implementar de manera iterativa, ¿qué tengo que hacer? Recuerden, tengo mi método insertar, que tiene que recibir un parámetro. ¿Qué tengo que hacer? Creo un nuevo nodo con la información que tengo. Si mi árbol está vacío, entonces mi raíz es nuevo nodo. Y si no, tengo que verificar esto. Si el dato no se encuentra en el árbol, es decir, tengo que hacer un método de búsqueda de ese dato dentro de mi árbol. Y si no se encuentra en el árbol, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscar el padre del dato que tengo que insertar. Un buscar padre vendría siendo un equivalente al método que teníamos nosotros en las listas de buscar el dato anterior. Una vez que encuentro el padre, vamos a ver qué hacemos con el padre. ¿Cómo encuentro el padre? El padre, para buscar un padre, lo que tengo que hacer es mi posición anterior vale nulo, mi posición actual vale raíz, y mientras actual sea diferente de nulo, ¿qué tendría que hacer? Anterior vale actual, y pregunto si el dato es menor que el dato que tengo en actual. Si es menor, entonces me muevo al hijo izquierdo, y si no, ya sé que es mayor, debe moverme al hijo derecho. Una vez que encuentra esto y actual vale nulo, ya tengo el valor del padre. ¿Qué sucede? ¿Qué hago con el padre una vez que tengo el padre? Pues una vez que tengo el padre, lo único que tengo que hacer es, si el dato que tengo es menor que el dato que tengo en el padre, entonces el nuevo nodo va a ser un hijo izquierdo. Y si no, si es mayor, nuevo nodo va a ser un hijo derecho. ¿Ok? Vamos a ver cómo funcionaría esta parte, el iterativo, para para insertar, para que vean la parte iterativa y luego haríamos los demás métodos en recursivo. ¿Ok? En iterativo quedaría de esta manera. Recuerden, tengo mi raíz y la primera vez raíz vale nulo. ¿Ok? Yo quiero insertar un dato. Vamos a suponer que tenemos el método de buscar. Puedo utilizar el método que tengo en padre, busca padre, nada más con unas pequeñas modificaciones para saber que tengo, si está el dato en el árbol. Pero si no, ahorita como lo vamos a ver físicamente, pues podemos observar si el dato se encuentra o no. Quiero insertar en este caso una G. ¿Qué tengo que hacer? Pues creo un nuevo nodo, inserto mi información y el hijo izquierdo vale nulo y el hijo derecho vale nulo. ¿Y qué hace el algoritmo de insertar? Creamos el nuevo nodo y preguntamos,
El árbol está vacío. En este momento, la primera vez, mi árbol está vacío porque vale nulo. Y en este caso, como vale nulo, decimos que raíz es este nuevo nodo. Es decir, ya tengo mi primer elemento en mi árbol. Quiero insertar ahora una J, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo creo un nuevo nodo, le meto la información y pregunto. ¿Mi árbol está vacío? No, porque raíz tiene información. Tengo que buscar el padre de J. ¿Cómo encuentro el padre? El padre, lo que tengo que hacer es, recuerden que tenemos el actual y mi anterior. La primera vez anterior vale nulo y actual vale mi raíz. A partir de ello tengo que empezar a buscar la posición donde tengo que colocar la J. Y el recorrido que tengo que hacer es muy simple. Si la información es menor, tengo que buscar en el subárbol izquierdo. Si la información es mayor, tengo que buscar en el subárbol derecho. ¿Ok? Entonces, pregunto, ¿J es menor o mayor que G? J, ¿cómo es en relación a G? ¿Es menor o es mayor? Es mayor, ¿verdad? Entonces, anterior toma la posición de actual y actual se va a ir al hijo derecho. Y en este momento el hijo derecho vale nulo. Y voy a entrar en un ciclo ¿hasta cuándo? Hasta que actual sea diferente de nulo. Y si te das cuenta, anterior ya me regresó el valor del padre de J. ¿Sí? Y nuevamente pregunto, ¿cómo dijimos que era J en relación a G? Es mayor, entonces J debe ser un hijo derecho de G. Quiero insertar ahora una A. Y pregunto nuevamente, ¿mi árbol está vacío? No, porque tiene información. Entonces vamos a buscar el padre de A. Actual vale raíz y anterior vale nulo. ¿Cómo es A en relación de G? ¿Menor o mayor? Menor. Sería menor. Sería menor. Al ser menor tendría que moverme al hijo izquierdo. Pero antes de moverme tengo que actualizar anterior y actual se va al hijo izquierdo y en este momento hijo izquierdo vale nulo. Como voy a entrar en un ciclo hasta que actual sea nulo, nuevamente en anterior ya tengo quién es el padre. Y sé que mi nuevo nodo es hijo, como es menor, tiene que ser un hijo izquierdo. ¿Ok? Vamos a insertar otro dato. Quiero insertar, por ejemplo, una C. Ok, creo un nuevo nodo. Meto mi información, este es mi nuevo nodo. Y pregunto nuevamente, ¿mi árbol está vacío? No, porque tiene información. Entonces vamos a buscar el padre de C. ¿Ok? La primera vez vale, actual vale raíz y anterior vale nulo. ¿Cómo es C en relación de G? Menor. ¿Menor o mayor? Sería menor. Sería menor. Entonces tendría que moverme al hijo izquierdo. Pero antes de moverme, actualizo mi anterior y mi actual se mueve al hijo izquierdo. ¿Cómo es C en relación de el dato que tengo en actual? Mayor. Mayor. Entonces actualizo mi anterior. Anterior va a ser A. Y actual se va a ir al hijo izquierdo o derecho. Izquierdo. No, derecho. Derecho. Mayores son derecho y derecho en este momento vale nulo. Y anterior, ¿ya viste? Anterior sigue siendo el padre del nodo que quiero insertar.
¿Cómo dijimos que era C en relación del nodo anterior? ¿Menor o mayor? Mayor. Mayor. Entonces va a ser un hijo ¿qué? ¿Hijo izquierdo o hijo derecho? Derecho. Derecho. ¿Lo ves? Vamos creando nuestro árbol. ¿Qué dato quieren insertar? Vamos. Estamos de falta. ¿Cuál les gusta? Una H. Una H. Vamos a buscar una H. Ok. ¿Qué pasa con la H? Recuerda, tengo que crear mi nuevo nodo. Y pregunto, ¿mi árbol está vacío? No, porque tiene información, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a buscar el padre de H. La primera vez actual vale raíz y anterior vale nulo. ¿Ok? ¿Cómo es H en relación al dato que tengo en el actual? Es mayor. Es mayor. Entonces, actualizo anterior y actual me muevo ¿a dónde? ¿Hijo izquierdo o hijo derecho? Derecho. Derecho. Ok, perfecto. ¿Cómo es H en relación al dato que tengo en actual? Es menor. Es menor. Entonces vamos a movernos. Anterior valdría actual. ¿Y actual a dónde me muevo? ¿A la derecha o a la izquierda? Izquierda. A la izquierda. ¿Y la izquierda cuánto vale? Nulo. ¿Y dónde quedó anterior? Anterior viene siendo el padre del dato que quiero insertar. Entonces, ¿cómo dijimos que era? ¿Menor o mayor? Para ser menor, tengo que unirlo al hijo izquierdo. ¿Sí? ¿Qué dato quieren insertar? Otro más. Una O. ¿Cuál? Una O. Ok, vamos a ver qué pasa con la O. Creo un nuevo nodo. Meto mi información. Este es mi nuevo nodo. Y vamos a preguntar nuevamente. ¿Mi árbol está vacío? No, porque tiene información. Entonces, actual, empezamos en raíz y anterior en nulo, ¿no? ¿Cómo es la información que quiero insertar con el dato que tengo en actual? ¿Menor o mayor? Mayor. Mayor. Entonces, me tengo que mover a la derecha, pero primero actualizo mi anterior, ¿no? Y me muevo actual a la derecha. ¿Cómo es el dato que quiero insertar en relación con el dato que tengo en actual? ¿Menor o mayor? Es mayor. Es mayor. Ok. ¿A dónde me tendría que mover? A la derecha. A la derecha. Pero antes de moverme, actualizo actual. Y anterior, perdón, actualizo anterior y actual vale elijo derecho. Que en este momento, ¿cuánto vale? Nulo. Y ya tengo la posición anterior que viene siendo mi padre del nodo que quiero insertarlo, ¿ven? Dijimos que era mayor, entonces va a ser un hijo ¿qué? Derecho. Y ya tengo mi árbol, ¿sí? Va quedando de esta manera. ¿Ok? ¿Sí? ¿Comentarios? Yo puedo seguir insertando datos y mi árbol ya va a quedar ramificado de esta manera. Profe, si se quiere insertar una K, ¿Una K? iría antes de la H, ¿no?
o se pondría abajo de la H. No, tiene que ser, acuérdate que no, ya no voy a modificar mi árbol todavía, ¿sí? Entonces, tiene que ser abajo de la H. ¿Dónde va a quedar? ¿Izquierda o derecha? No, está su J Sería... acá. No, 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 sería de la O. No, sí, ¿verdad? Vamos a verlo. Pero... Lo insertamos. Insertamos la K para que veas dónde queda. ¿Sale? Ok, quiero insertar una K. Mi, mi árbol no está vacío. Actual vale raíz. Anterior vale nulo. ¿Cómo es mi información en relación al que tengo en actual? mayor. Mayor. Entonces, actualizo anterior. ¿Y a dónde me muevo? Actual, ¿dónde me muevo? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Ok. ¿Cómo es la información que quiero insertar en relación a la que tengo en actual? Mayor. Mayor. Ok. Actualizo mi anterior. ¿Y actual a dónde me muevo? ¿Izquierda o derecha? Ahí sería derecha. Derecha porque es mayor, ¿verdad? Ok, Sí. me voy a acá. ¿Cómo es la información que quiero insertar en relación a la que tengo en actual? Es menor. Es menor, ok. Actualizo anterior y actual me muevo a la izquierda y vale nulo. Y nuevamente en lo anterior ya tengo el padre del nodo que quiero insertar, que en este caso es un hijo izquierdo. ¿Lo ves? Ya, sí, entonces, mi duda era de que no se podría modificar o el árbol ya que Tranquilo. estaba hecho. O sea, sí, sí, porque se Sí van se va a acomodando por la poder. jerarquía. Sí se va a poder. Tranquilo. Todavía. ¿Ok? Los datos van a irse insertando en el árbol conforme los voy leyendo. Todavía estamos en insertar. ¿Ok? Yo les comenté que en otras materias, principalmente, por ejemplo, en algoritmos avanzados, vamos a ver que este árbol pues está cargando mucho hacia un lado, ¿cierto? Hay algoritmos que me permiten balancearlo, moverlo, para que se vea bien bonito, equilibrado. Y esos ya me Bueno, van a pero, permitir moverlo. Dime. bueno, por ejemplo, si se quiere, porque J, bueno, al menos H es mayor que J. O ¿Sí? sea, no, Ok, a J. fuerza Ah, no, tiene que perdón. poner Entonces abajo, pues, escribí o sea, en H, medio no, no, ya no se H, podría. como lo que H, no, una I. bueno, así H y, por eso H es mayor que J, ¿no? No, claro que no. ¿Cómo que es mayor que H que No, J? no, sí, cierto, sí, perdón, me confundí, perdón. Oye, está J, grabado, ¿eh? sí, sí, sí. Y va a ser público. Ay, Nótese que Luis Vicente no se sabe el abecedario, lo regresamos a primaria. sí, sí, pero es que tenía duda, pero no, ya vi que no se pueden meter al centro, pues, o sea, si es por la jerarquía, o sea, se van acomodando conforme van saliendo, pues, por la Conforme van jerarquía. llegando los datos. Sí, me había confundido ahí, pero pues sí, ya lo entendí. ¿Sí? Recuerda que estamos en un tipo especial de árbol, se llama árbol binario de búsqueda. Y lo ideal es que la información no exista dentro de ese árbol. ¿Cuándo podemos utilizar esto? Por ejemplo, cuando tienes una base de datos con llaves únicas, que tu llave única no se puede repetir. ¿Estamos de acuerdo? Así como el de la matrícula, profe. Como la matrícula, por ejemplo. Entonces sería casi igual al de lista. Similar, pero aquí estamos armando un árbol.
¿qué ventajas vamos a tener en el árbol? Ya lo vas a ver más adelante. Si yo tengo un árbol, por ejemplo, si yo tuviera este árbol en una lista ordenada, ¿cuál sería mi primer dato? La A. La A. Bueno, sería Okay. menor la... Bueno, si tuviera mi lista ordenada, en una lista bueno, ordenada, ¿cómo quedaría? Vamos a ver cómo quedaría aquí. el ¿Sería qué? ordenada sería la A. G, ¿no? Sí, porque... No. En la lista ordenada, acuérdate que Bueno, van quedando ordenados. bueno, es que si se inserta primero la G, pues sí sería la G, ¿no? Bueno, En una si lista lo pone... ordenada, en una lista ordenada, ¿en serio? Bueno, es que, o sea, si se pone al principio, ¿no? O sea, pues No, al principio sería la G, ya luego se no. acomodaría, Nuestra ¿no? lista ordenada va quedando ordenada siempre, Desde el principio, por el código desde el ASCII. principio. Ok, Precisamente por eso se llama lista ordenada. Si no fuera una cola. cierto. ¿Qué sucede? Veamos en este caso lo que comentas. Vamos a tratar de ordenarlo. A, C, ¿qué sería? H, no, G, H, G, H, J, K y O, ¿no? ¿Quedarían así ordenaditos? Así quedaría en mi lista ordenada, ¿no? Vas a ver una ventaja ahorita que tenemos con el árbol. En una lista ordenada, ¿cuántos pasos tengo que hacer si yo estoy buscando una O? ¿Cuántos movimientos tengo que hacer? Me voy a mi primer dato, no es. Me voy al siguiente, 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 no es. Me voy al siguiente y ya lo encontré. ¿Cuántos datos, cuántos pasos hice? 7. 7, ok. En una lista hice 7 pasos. Vamos a ver en un árbol. Estoy buscando la O. Me voy a raíz. ¿Es el dato? No, ¿A dónde me muevo? a derecha, Derecha. porque ¿Es es el mayor. dato? No, ¿A dónde me muevo? derecha otra vez. ¿Es el dato? Ese sí es el dato. Ya lo encontré. ¿Cuántos saltos hice? Ah, serían 3. Bueno, 2. Sí, 3. 2. Bueno, 3. ¿Ya viste una ventaja de un árbol? Oh, sí, Es más rápido la búsqueda. Depende cómo lo tenga. Pero en 3 saltos ya encontré la O. ¿Te lo ves? es más rápido entonces. Uh, Bueno, digámoslo que para este ejercicio que tiene truco, es más rápido. Obviamente te voy a mostrar las bondades del árbol en este momento. Estoy vendiendo árbol, acuérdate. sí. ¿Sí? Como buen vendedor, ahorita lo que te estoy vendiendo es un árbol. Y te voy a decir que el árbol es mejor. ¿O no? Sí, Ok, dejamos aquí de grabar y continuamos, ¿sale?